Muy amables. Muchas gracias. Sí se escucha el micrófono, ¿verdad? Eh, Quisiera, ojalá que pudiéramos poner la presentación con una disculpa de antemano. Tengo más láminas de las que resultan útiles para hablar solamente 15 minutos. Y bueno, pues lo que nosotros quisimos fue eh, aplicar lo que hemos aprendido sobre otros megaproyectos, tanto en México como en otros lugares del mundo, con la poca información que se tiene alrededor del tema del Tren Maya y que a partir de eso pues pudiéramos derivar alguna lección. Tenemos una gran ventaja, quizás estoy tratando de ser optimista en algo que no llama demasiado al optimismo, pero la gran ventaja que tenemos es que en esta etapa en la que estamos, creo que todavía se puede influir en quienes están tomando las decisiones de manera que esta sea una obra que no tenga impactos graves sobre, parafraseando a Serrat, cosas que no tienen reemplazo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la biodiversidad porque ahí puede haber activos que igual y nos resuelven el problema de alimentación en 50 años, igual y nos resuelven una epidemia grave para los humanos en 100. No sabemos exactamente cuánto pueden valer esos activos en el futuro. Entonces, si le damos a la siguiente lámina, por favor, ya a la siguiente, lo que trajimos es cuál es el contexto de los megaproyectos de infraestructura, por qué los megaproyectos son distintos a cualquier proyecto de infraestructura relativamente pequeño, cuál ha sido la experiencia internacional y la experiencia nacional en el tema, qué sabemos del Tren Maya y qué nos preocupa del Tren Maya, y como quinto, dónde están las propuestas del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre esto. Entonces, siguiente, por favor. La siguiente. Hay una ley de hierro diseñada por un especialista en el tema llamado Fliberg, que dice que los megaproyectos son emprendimientos muy complejos. ¿Y por qué? Primero, por el costo, ¿no? Normalmente no son proyectitos, son proyectos de miles de millones de dólares. Toman muchos años para desarrollarse y construirse, involucran a muchas partes involucradas, sector público, sector privado, y son transformadores. Después de uno de estos megaproyectos ya nada es igual en las regiones donde ocurrieron estas construcciones. Y entonces eso hace que los megaproyectos sean especiales, que sean un tipo diferente de proyecto a administrar, que no podemos tomar a la ligera. Siguiente lámina, por favor. Y también Fliberg lo que nos dice es que ¿cómo evaluamos esto? Bueno, pues si el proyecto se entregó en tiempo, no gastó más dinero del presupuestado y los beneficios sociales estimados son los que se esperaban, el proyecto acaba siendo exitoso. La estadística de Fliberg es que aproximadamente 1 de cada 10 megaproyectos está dentro del presupuesto, o se entrega a tiempo o da los beneficios esperados. Y normalmente es 1 de 3 o 2 de 3, rara vez 3 de 3. Y entonces, siguiente lámina, por favor. En realidad, cuando combinamos las probabilidades de estas cosas, 1 de cada 1000 megaproyectos es un éxito. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, en el contexto nacional, adelante, la obra pública en México en general tiene problemas. La Auditoría Superior de la Federación hizo un estudio en 2014 donde selecciona proyectos entre 1999 y 2010 que hacen Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Comunicaciones y Transportes, el IMSS, ISSSTE, Semarnat. En el 65% de los casos el proyecto quedó incompleto. En el 14% de los casos la planeación del proyecto estaba incompleta, hubo cosas que no estaban planeadas y que hubo que ir resolviendo sobre la marcha. En el 8% de los casos se generaron problemas ambientales, en el 8% de los casos los anticipos se entregaron de manera extemporánea y luego hubo otros problemas en el 5% adicional de los proyectos. En México no somos particularmente buenos para que los proyectos de infraestructura estén en tiempo y estén en costo. Y esto es un problema, porque cuando ustedes hacen una corrida financiera de una cosa de estas, pues normalmente tienen que aventar sus cifras años hacia adelante con una tasa de descuento, y si el costo no fue el adecuado, pues seguramente el beneficio privado y social del proyecto acaba siendo menor al que se esperaba y muchas veces acaba siendo negativo. Si vemos la siguiente lámina, por favor.
Lo que la ASF encontró sobre todo fueron sobrecostos y retrasos, que la planeación estaba incompleta y que la parte técnica era enteramente insuficiente, que no se tenían resueltas muchas de las cosas que tenían que hacerse en ese proyecto. Siguiente lámina, por favor. Ahora, a nivel internacional no es muy distinto. Uno esperaría, bueno, es que, caray, México no tiene tanta experiencia con megaproyectos y entonces por eso nos pasan estas cosas. Siguiente lámina, por favor. Fliberg, otra vez, que ha investigado esto muy bien, y él hizo una muestra de 210 proyectos de transporte. Son proyectos por 58,000 millones de dólares en 14 países. Y en 9 de cada 10 proyectos ferroviarios, o sea, que se refieren a ferrocarril, las proyecciones de pasajeros están sobreestimadas, es decir, se piensa que el aforo de pasajeros va a ser mucho mayor de lo que al final es. En promedio, esta sobreestimación es del 106%, y para el 72% de los proyectos ferroviarios en la muestra de Fliberg, las proyecciones están sobreestimadas en más de 2/3, es decir, un 66% adicional es lo que se imagina el planeador público que va a haber gente subiéndose esos trenes y pues que no acaban subiéndose. Siguiente, por favor. Y en términos de sobrecostos, pues también la experiencia internacional no es buena, ¿no? El ferrocarril Boston, Nueva York, Washington en Estados Unidos tuvo un 130% de sobrecosto, el túnel ferroviario de Dinamarca 120%, el tren de alta velocidad del Shinkansen Yoetsu de Japón 100% de sobrecosto, el tren ligero del Karlsruhe Brett en Alemania 80%, el túnel del Canal de la Mancha 80%, el tren de alta velocidad de la línea sur en los Países Bajos 60% de sobrecosto. Es decir, normalmente aquí hay problemas que no se anticipaban, la magnitud de estas obras acaba generando sobrecostos. Adelante, por favor. Y pues nos encontramos esta noticia que nos pareció interesante, ¿no? California, si fuera un país, pues sería la quinta economía del mundo. Es una sociedad bastante más rica que México, es una sociedad bastante afluente. Y lo que está diciendo el nuevo gobernador es que tiene que cancelar el tren de alta velocidad Los Ángeles-San Francisco porque va a costar mucho más de lo que se había estimado y no tienen los recursos fiscales para hacerlo, es demasiado complicado hacerlo. Entonces, pues este es el tipo de cosa que nos tendría que poner a pensar. Adelante, por favor. Entonces, colorín colorado de esta sección, estos pronósticos imprecisos del tráfico que pueden tener estas líneas ferroviarias se traducen en grandes riesgos financieros y económicos, especialmente en los proyectos de pasajeros. Yo creo que en carga hay más este argumento de usted constrúyalo y va a haber quien use esas vías. En pasajeros no tanto, la gente tiene voluntad propia, luego decide irse a vivir a otro lado, decide que mejor se compra un coche, decide que mejor no use esa ruta y entonces ahí tenemos un problema. En clase de Economía del Desarrollo tenía un profesor que decía que si nos daba el ejemplo y nos lo puso en un examen en algún momento, ¿qué pasaría si hacemos un tren de alta velocidad entre Houston y Tamazunchale, San Luis Potosí? Decía el profesor, bueno, pues pueden pasar dos cosas, ¿no? La primera es que se nos desarrolla Tamazunchale, ¿no? Tamazunchale crece y se vuelve una ciudad importante en medio de la selva en San Luis Potosí. Lo segundo que puede pasar es que la gente de Tamazunchale vea tan de la fregada las cosas que invierta en un boleto de ida a Houston, se vaya a vivir a Houston y no regrese nunca. Y eso pasa si haces nada más la obra de infraestructura y no inviertes en el Estado de Derecho, no inviertes en el capital humano, no inviertes en protección contra el crimen, en generar las condiciones para que ahí haya inversiones, conectividad con otros mercados. Entonces, ahí es donde tendríamos que pensar en estas cosas. Y si no tomas en cuenta estos riesgos, esto reduce el potencial de bienestar social y económico que puede generar el proyecto. Siguiente lámina, por favor. Dentro de la experiencia nacional tenemos una bastante reciente y muy dolorosa, creo yo. Adelante. El tren interurbano México-Toluca, ¿no? El tren interurbano México-Toluca ocurre en un área que está bastante bien conectada por vía carretera. No solo eso, en una carretera que fue financiada con deuda pública y privada, que está en proceso de amortización. Dividieron el presupuesto en 4 años, el costo original eran 38,000 millones de pesos para un recorrido de casi 58 kilómetros. Se estimaba un aforo de 230,000 pasajeros diarios y también se estimaba que generaría 17,500 empleos directos y 35,000 indirectos. Adelante, por favor.
Para 2019, el costo total del tren son 73,000 millones de pesos, es más del 90% de sobrecosto ahorita y no hemos terminado. De acuerdo al análisis del costo-beneficio, la obra deja de ser socialmente rentable si el costo aumenta 25%, entonces ya dejó de ser socialmente rentable, ya tenemos ahí un elefantito blanco. La obra tenía que haber terminado en diciembre del 2017 y Comunicaciones y Transportes todavía no nos dice cuándo la va a entregar completa, que también ahí hay un problema, o sea, se arrancaron sin derechos de vía en buena parte de los tramos. ¿Dónde hace más sentido que hubiera un tren? Pues del lado de Toluca, en la zona urbana de Toluca, y sobre todo del lado de la Ciudad de México, entre Observatorio y Santa Fe. En esos tramos es donde no estaban los derechos de vía. Entonces, si tú conectas Sinacantepec con Santa Fe, pues y conectaste la nada con la dimensión desconocida. Digamos, ahí no generas mucho valor, no hay nada de un lado, no hay nada del otro. Ahí tenemos un problema. Adelante, por favor. Derivado de un estudio que hicimos el año pasado en que se llama Ineficiencia y Riesgos de Corrupción en Obra Pública, detectamos en ese tren falta de transparencia e información, los procesos de contratación fueron muy desorganizados, fueron muy opacos, falta de coordinación entre dependencias de distintos órdenes de gobierno, la Ciudad de México que no quería colaborar con la Federación, con el Estado de México, planeación incompleta, para agosto de 2017 no se tenía la totalidad de los derechos de vía, y los beneficios sociales pues se acabaron evaporando porque si te retrasas y hay sobrecosto, pues al final el tráfico se atoró, tuviste gente trabajando, tuviste maquinaria que tiene un costo de oportunidad, podría estar en otro lado, usaste un chorro de cemento y varilla que podría estar en otra parte y que al final pues no te dio un tren. Y entonces ahí tenemos un problema. Siguiente lámina, por favor. Sobre el Tren Maya, ¿qué sabemos? Siguiente lámina, por favor. La pretensión del proyecto es un proyecto de estos de gran visión que le gustan al presidente, es su principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible. La idea es que se haga turismo, que los visitantes recorran las comunidades de la región para evitar la concentración turística en un solo punto, y está construido con base en un modelo de desarrollo sostenible para impulsar el crecimiento económico sin depredar al ambiente, al menos en el discurso. Eso es lo que nos han dicho. Ojalá eso se materialice en realidad. ¿Qué sabemos? Adelante, por favor. Sabemos que es un tren de velocidad media, ni muy rápido ni muy lento, máxima 160 kilómetros por hora, 1,525 kilómetros de vía, en los cuales no hay vía férrea en 972, con 3 tramos, Selva, Caribe y Golfo, con 15 o 17 estaciones en 5 estados, en Palenque, Chiapas una, en Tenosique, Tabasco otra, en Escárcega, Campeche, Calakmul y Espujil de Campeche, en Yucatán, en Mexcanú, Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, y en Quintana Roo, en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo, Puerto y Bacalar. Siguiente lámina. Sabemos que estiman construirlo en 4 años. Francamente, con la experiencia del tren a Toluca, yo dudaría de eso, pero bueno, es lo que estiman. 8 horas estimadas de recorrido, pero no nos dicen de dónde a dónde. Si yo, digamos, divido los kilómetros planteados entre la velocidad, pues no me dan las 8 horas de recorrido. 20 locomotoras que transportarán entre 600,000 y 800,000 personas y no se especifica si eso va a ser en un año, en 10, en 35. El impacto esperado en 44 municipios, 64 localidades y más de 80 atractivos turísticos, y la idea es que Fonatur sea el que desarrolle el proyecto. Siguiente lámina, por favor. La idea es que esto debe costar entre 120 y 150,000 millones de pesos, financiado a través, y aquí otra vez pusimos un signo de interrogación porque es un poco difuso, el 10% es inversión pública y el resto a cargo de empresas privadas que resulten adjudicatarias. Este es el dicho de lo que sabemos hasta este momento, que las empresas serían responsables de ingeniería, construcción, trenes y mantenimiento por 30 años. Un costo de mantenimiento estimado en 2 millones de pesos anuales repartido entre los empresarios favorecidos se me hace muy, muy bajo para un tren de ese tamaño, y con un presupuesto federal asignado en 2019 de 124 millones de pesos. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué sabemos de los activos ambientales en esa ruta? Pues también, y no solo ambientales, arqueológicos y de otra naturaleza. Hay 49 zonas arqueológicas bajo resguardo del INAH, 15 áreas naturales protegidas de carácter federal, 20 áreas naturales protegidas estatales, 24 humedales reconocidos como sitios Ramsar, que es esta categoría que da a Naciones Unidas para biodiversidad única, cosas
activos verdaderamente únicos en el planeta, y 24 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Adelante, por favor. Y una preocupación especial sobre Calakmul, Balamku y Balamkin, porque son zonas que pues, son ecosistemas de alta fragilidad. Calakmul, el sitio con más diversidad en la península, que tiene casi el 80% de las especies vegetales de toda la península, la mayor población de jaguares. Es el macizo forestal más grande de México, con 1.243.375 hectáreas. Es el segundo macizo forestal más grande del continente americano, es uno de los grandes pulmones del planeta, es decir, digamos, es una de esas zonas que no son solo valiosas para los mexicanos, son valiosas para el planeta. Adelante, por favor. Esta gráfica igual y podríamos brincárnosla porque ya el biólogo presentó antes prácticamente la misma gráfica, que es la de la derecha, que es los tramos de lo que sabemos, por dónde va a pasar. Lo único que complementa esta gráfica, adelante, por favor, una atrás y otra atrás, a ver si, ándele, esa mera. Ahí lo que vemos en rojo en ese mapa es donde ya estamos empezando a tener riesgos de deforestación. Entonces ahí, pues, digamos, estaríamos abonando a la fragilidad de un ecosistema que ya de por sí está siendo vulnerado mediante este tipo de cosas. Y aquí quizás vale la pena pensar en un comentario. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? ¿Desarrollar ciudadanos o desarrollar territorios? Yo creo que tenemos que desarrollar ciudadanos, tenemos que desarrollar ciudadanos en donde estén, desarrollar las capacidades de esos ciudadanos para poder llevar mejor su actividad, sea agrícola, industrial, turística, de servicios, no tanto estar desarrollando territorios. Estar desarrollando territorios no tiene mucho sentido. Los seres humanos hacemos mucho menos daño si estamos en cautiverio, si estamos en una ciudad como esta, ¿no? Entonces, limitar la cantidad de territorio que ocupamos puede que sea una buena idea. Adelante, por favor. Los trazos propuestos pasan sobre 268 kilómetros de sitios que prestan servicios ambientales. Me da mucho gusto saber que vamos a hablar al rato de agua y que vamos a hablar de otras cosas, porque esas son cosas no cuantificadas, porque en México el agua no tiene precio, pero que pues sí son recursos que se están volviendo verdaderamente escasos y que nos van a costar mucho dinero reemplazar en los años hacia adelante. Adelante, por favor. Y hay un tema también, tenencia de la tierra. El 56% de la superficie de los estados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social. Hay un tema ahí de ejidos y francamente, pues normalmente ahí las expropiaciones y todos los temas de compra de terrenos y de coordinación con ejidatarios se complican, sea para hacer aspas eólicas o para hacer trenes o para hacer lo que queramos hacer. Hay 1.406 núcleos agrarios. Es un reto mayúsculo de coordinación. Adelante, por favor. Ahora, aquí esta tabla es un poco difícil de leer, pero déjenme se la resumo muy rápidamente. Lo que nosotros vemos es que los 8 aeropuertos que hay en la región han tenido una tasa de crecimiento muy, muy buena. 9%, 9.6%, en 2015 12.3%, luego 2016 8.5%, 9.3%, pero si me voy a la siguiente lámina, lo que veo es no los 8 aeropuertos de la región, sino veo los 4 aeropuertos que están en el tramo de selva del tren. Y entonces ahí ya los números cambian radicalmente. Si bien crecieron hasta 2015, la tasa de crecimiento del aforo de pasajeros en los últimos 2 años ha sido negativa. Y eso nos debería dar alguna señal de algo, nos debería dar una señal de que hay una disminución de la demanda, de que no hay tanta gente que quiera ir ahí, que igual y está pasando algo, que igual necesitamos que haya más presencia del Estado, que es un tema de Estado de Derecho, que la gente no quiere estar sola en la selva. Es decir, ahí hay un tema que probablemente tendríamos que pensar con cuidado. Adelante, por favor. Si el promedio es 3.6%, es la tercera parte. Me apuro, diputada, qué pena. Y esto implica que las necesidades de desarrollo son distintas a las del resto de la península. Adelante, por favor. Entonces, ¿dónde están nuestras propuestas? Y me las voy a echar de volada para cumplir con los 5 minutos que amablemente me da la diputada, y mil disculpas. Primero, tenemos que incluir a la población y actividades distintas al turismo en la planeación de la obra. ¿Por qué? Porque si yo digo esto nada más va a ser para turistas, ya automáticamente lo que estoy haciendo es restringir los aforos a poblaciones que son no solo volátiles, sino significativamente menores. Entonces, es al revés, tendríamos que hacer del turismo un pretexto para construir ciudad. Tenemos que hacer del turismo un pretexto para mejorar la calidad de vida de los habitantes urbanos, donde ya están ocurriendo cosas en
la península. Vale la pena estudiar la experiencia alemana. Los alemanes son los únicos que han sido exitosos tanto en pasajeros como en carga. Y entonces ahí creo que hay que revisar eso. Y lo que nosotros hemos encontrado es que no es garantía de éxito, pero mientras más urbano y más corto sea el tramo que se va a construir, más hace sentido. Los tramos largos hacen sentido para la carga, recuperando proyectos como el ferrocarril transísmico, que es una propuesta que tiene el economista Luis de la Calle. Siguiente lámina, por favor. Luis lo que comenta es que podría conectarse desde El Salvador, pasando por Puerto Chiapas, hasta los puertos del sur del Golfo de México, con Texas, Florida, Luisiana. Y esto es algo que tendría que estar en la conversación con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley que se llama el Jones Act, que no permite hacer cabotaje en el Golfo de México. Lo que México tendría que pedir es una excepción al Jones Act, de manera que podamos hacer cabotaje, que podamos generar una nueva frontera ahí y que pues eso sea a cambio de los trabajos sucios que hacemos para los americanos en términos de contención de la oleada de migrantes que van hacia los Estados Unidos. Esto implica pues que hagamos una línea férrea que cruce, que compita con el Canal de Panamá. Siguiente lámina, por favor. Y eso implica también que no solamente tendríamos que invertir en el tren, que es lo que llamamos ahí calidad e intensidad logística, sino necesitaríamos ahí gas, necesitaríamos un buen sistema educativo y necesitaríamos mejorar el Estado de Derecho. Tendríamos que invertir en esas 4 cosas. Adelante, por favor. Ahora, siguiente lámina, por favor. En esa lámina lo que muestro, las vías férreas que ven ustedes en rosa son las vías que están activas. Las vías férreas que ven ustedes en gris son las que están inactivas. La mayor parte de las inactivas están del lado de los países centroamericanos. Pero en Yucatán hay varias vías inactivas que creo que ahí podría lograrse un buen desarrollo turístico a partir de las antiguas rutas enequeneras, y donde está el óvalo es el cachito del transísmico que nos hace falta. Es un tramo que haría muchísimo más sentido que estar pensando en cruzar por la reserva de la biosfera, que estar pensando en que voy a conectar Cancún con Tulum, con Bacalar. Realmente ahí tenemos un proyecto que haría más sentido. Siguiente lámina, por favor. ¿Dónde está la población? Esto es el censo de 2000, entonces los números no hacen tanto sentido a la luz de la población actual. Sin embargo, los lugares siguen estando igual, porque donde ha crecido la población es en los núcleos urbanos. ¿Y dónde haría sentido un tren de pasajeros? Alrededor de las zonas urbanas de Cancún, Mérida y Villahermosa, punto. No hace sentido hacer trenes de pasajeros en otro lado. Adelante, por favor. Proponemos también asegurarnos de que se tenga el derecho de vía en todos los tramos antes de iniciar la obra, ¿no? Porque eso genera sobrecostos. Si yo sé que por mi terreno tiene que pasar el tren y soy el único que falta, pues estoy en una posición de monopolio contra el Estado mexicano y me van a acabar pagando las perlas de la Virgen por pagarme el terreno. Adelante, por favor. Cuidar las áreas naturales protegidas. Lo que aparece ahí en verde son las áreas naturales protegidas. Ojo, eso no quiere decir que ese sea el único lugar donde haya activos ambientales. Eso lo que quiere decir es que son los lugares que ha podido proteger el Estado mexicano, donde ha podido hacer valer el derecho a la tierra y que nadie se meta. En toda la península hay activos ambientales. Entonces, pues sí, muy claramente de ese tramo que va de Escárcega a Bacalar pues pasaría por la mitad de la zona natural protegida. Pero además ahí en gris se ve chiquito, y voy a dejar la presentación porque creo que es útil. Lo que tenemos es el mapa de carreteras, y el colorín colorado de eso es que la península está bien conectada por carreteras. De hecho, quien no ha viajado por ahí, hágalo, es padrísimo, las carreteras son muy buenas, la mayoría no son de cuota, están en excelente estado y pues son vías que te pueden llevar el volumen razonable que esperaríamos de turistas que llegue alrededor de estos activos ambientales. Adelante, por favor. Y la siguiente, esta me impresionó mucho y por eso la puse. Los puntos en rojo son pistas de aterrizaje, tanto del lado centroamericano como del lado mexicano, lo cual esto además te explica cuál es la gran complicación del Estado de Derecho en esta zona. Estas pistas vienen de OpenStreetMap, no tengo razón para pensar que estén mal, pero bueno, pues la gente vuela mucho ahí en esa zona, pues por razones que probablemente igual no son todas ellas lícitas, ¿no? Quizás en lo que tendríamos que invertir es que haya un soldado, que haya un agente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que haya un agente de PGR en cada uno de esos puntos rojos del lado mexicano,
y que pudiéramos hacer un esquema de aviación regional con aeronaves pequeñas, avionetas, de manera que podamos conectar a un número razonable de turistas a estas zonas. Adelante, por favor. Y aquí, pues esto parece pues como una cosa obvia, pero pues antes de aventarnos con una cosa de estas, pues hay que hacer los estudios de impacto ambiental. Es importante revisar la experiencia de un país como Costa Rica, que tiene un gran esquema de ecoturismo sustentable, a ver qué podemos aprender de los costarricenses. Adelante, por favor. Y por último, ¿no? Revisar el tema de los aforos. Esto es el tren Cholula-Puebla, ¿no? ¿Alguien puede identificar qué hace falta en esta foto? Siguiente lámina, por favor. Pues lo que hace falta en esa foto es gente. Si vemos la siguiente, pues esto salió en el Sol de Puebla cuando se inauguró este tren, que además es un tramo urbano, pero donde los horarios no hacen sentido. Los trenes, decía ese titular, se veían deslucidos, que no había gente ahí. Siguiente lámina, de hecho, cuando se inauguró el tren, pues alguien le aventó una piedra porque pues, la gente se enoja si no puedes usar un activo que pasa por tu casa, que nada más es para gente rica que viene de turismo, que viene a ver los baldíos, y pues la gente se enoja. Siguiente lámina, por favor. Temas de transparencia, tenemos que ser transparentes con la obra desde la etapa de planeación y contratación. La información del proyecto tiene que concentrarse en una sola plataforma electrónica y todos los datos tienen que estar en un estándar de contrataciones abiertas. Siguiente, se puede aprender mucho del gobierno del Reino Unido en esos temas. El tema de coordinación, es importante generar canales de intercambio de información entre los distintos gobiernos, nivel estatal, nivel municipal, nivel federal. Siguiente, por favor. La parte de planeación, se tienen que hacer los estudios de impacto ambiental, las consultas a pueblos indígenas y alimentar el tema de costo-beneficio con esto. Si al final yo he vivido en esa zona los últimos 50 años y mi familia ha vivido en esa zona los últimos 50 siglos, pues probablemente sí tengo algo que decir. Y si el beneficio esperado, lo que queremos es desarrollar a la gente de la península, pues tendríamos que preguntarles pues, ellos qué entienden por desarrollo, si a ellos les gusta la idea de tener ahí turistas o no, y si eso les funciona, ¿no? Porque al final el beneficio es ambiguo, es percibido por la población, ¿no? Adelante, por favor. En el tema de planeación, utilizar un sistema como BIM, el del gobierno británico. Yo creo que México tiene buenas relaciones con el gobierno británico para poder instaurar esto. Siguiente, por favor. Tomar las medidas de integración ecológica de ecosistemas, donde hay activos vulnerables y sabemos que en cierta zona hay cruces de jaguares, pues tenemos que hacer lo necesario para que no caigan las poblaciones de jaguares o de insectos o de cualquier especie que nos parezca importante de acuerdo al criterio de los expertos. Mantener actualizado el esquema y compromisos financieros del proyecto, estarlo publicando todo el tiempo, a ver si ya nos pasamos del costo o no. Y quizás la manera de administrar esto es hacer primero los tramos que hacen sentido económico. Si empiezas a ganar dinero en esos, puedes empezar a hacer otros que no son tan rentables. Adelante, por favor. En la parte de contratación hay que planear y gestionar los paquetes de contratación pública para las distintas etapas, asegurarnos que los procesos obedezcan a los principios de transparencia, competencia e integridad que se establecen en la ley federal. La ley es muy buena guía para estos temas. Y fortalecer la fiscalización y auditoría de los órganos de control interno de las distintas dependencias en todas las etapas de contratación de la obra. Adelante, por favor. Hay más, hay cosas ahí como cláusulas antisoborno, cláusulas anticorrupción que tienen que estar en los contratos. Francamente, yo quisiera ya parar ahí porque ya me excedí ahora sí en el tiempo, pero nos ponemos a sus órdenes, diputada. El IMCO es parte de la sociedad civil quiere seguir contribuyendo al desarrollo de México. Para nosotros es importante que estas cosas se hagan bien y estamos a las órdenes de los presentes y de esta legislatura para continuar con este trabajo si usted lo considera prudente. Muchísimas gracias.